Bueno, este tercer video, jóvenes, es para aprender a ubicar vectores en el plano cartesiano, porque más adelante vamos a necesitar descomponer vectores y hacer un trabajo con las fuerzas, desplazamientos, entre otras cantidades vectoriales que vamos a tener en cuenta. Bien, entonces hay un punto muy similar en la guía que corresponde a la que yo les voy a mostrar, que dice ubicar en el plano cartesiano los siguientes vectores. Además, calcula el módulo y el argumento de los vectores. Entonces vamos a empezar con el A, que dice que ubicar el vector que tiene las siguientes componentes, 3 en X y 4 en Y. Esto corresponde a lo siguiente. Es como cuando ubicamos puntos en el plano cartesiano. 3 en X, subo 4 unidades, sino que la diferencia en que cuando son puntos ubico solo un puntico, pero por ser vectores ubico una flecha cuyo origen o punto inicial coincide con el origen del plano cartesiano y el extremo es la coordenada que yo les doy acá. Pues bien, entonces vamos a encontrar la magnitud del vector A y este ángulo alfa, que es el argumento que se mide siempre desde el eje X hasta un lado del vector. Bien, entonces observemos este triángulo rectángulo que se nos forma acá, cuyos catetos son igual a 3 y a 4. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos decir que la magnitud de A, que corresponde a la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado a la 2 más la componente en Y de este vector elevado a la 2. Esto es 3 elevado a la 2 más 4 elevado a la 2, lo que queda dentro de la raíz. Efectuamos estas raíces, estas potencias, y nos queda raíz cuadrada de 25, que nos da 5. Es decir, que la magnitud del vector A es igual a 5. Ahora, vamos a encontrar el ángulo alfa. Entonces, de acuerdo a unas relaciones que se dan en ese triángulo rectángulo que teníamos ahorita, alfa o tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, en donde el cateto opuesto a este ángulo viene a ser la componente en Y. Entonces lo voy a nombrar AY, sobre el cateto adyacente, que es la componente en X, que lo voy a nombrar AX. Por tanto, este ángulo, al despejarlo de acá, nos va a quedar que alfa es igual al tangente inversa de la componente en Y del vector A sobre la componente en X del vector A. Bien, vamos a sustituir los datos. De ahora en adelante empleemos de una vez esta ecuación. Ya no es necesario deducirla como se hizo acá. Entonces alfa será igual a la tangente inversa de la componente en Y vale 4, que es esta de aquí, y la componente en X vale 3. Tras meter esos datos en la calculadora vamos a obtener lo siguiente. Vamos a meter los datos de esta manera. Entonces aquí tengo la calculadora y voy a escribir shift tangente y escribo 4 dividido 3. Y esto nos da 53.13. Esa es la medida de este ángulo, 53.13 grados. Ahora vamos con el B. En el B entonces hay que ubicar el vector menos 5,2. Aquí lo tenemos, menos 5,2. Entonces debemos encontrar la magnitud del vector B y este ángulo. Ojo que como les dije ahorita siempre es con el eje positivo de las X. Bien, sino que la función tangente inversa nos va a arrojar es este angulito de acá. Entonces ahorita vamos a ver cómo con la ayuda de este ángulo podemos encontrar el ángulo alfa. Pues bien, fijémonos de nuevo en este triángulo rectángulo cuyos catetos valen 5, que es la medida desde acá hasta acá, y el otro cateto vale 2. Entonces la magnitud del vector B representa la hipotenusa, que será igual a la raíz cuadrada de 5 a la 2 más 2 elevado a la 2. Y esto nos da la raíz cuadrada de 29, que viene a ser 5,38. Ahora, con el ángulo. Entonces, como les dije ahorita, vamos a encontrar inicialmente esa teta. Teta será igual a la tangente inversa de la componente en Y del vector B dividido la componente en X del vector B. Bien, entonces vamos a reemplazar los datos. Teta es igual a la tangente inversa de 2 sobre menos 5. Aquí sí hay que poner el signo porque nos interesa la componente como tal. Aquí no hubo necesidad de poner el signo porque como esto iba a estar elevado a la 2,
pues todo número negativo elevado a la 2 va a dar positivo, por esa razón no los puse. Pero acá, a la hora de encontrar el ángulo, sí hay que poner el signo que posean. Bien, entonces tras meter esos datos en la calculadora, nos da que el ángulo vale menos 21,8 grados. Sería este angulito de acá. Podemos tomar el valor positivo de él, 21,8. Pero no me interesa ese ángulo, sino el ángulo alfa. Alfa es igual a 180 menos este ángulo. ¿Por qué 180? Porque es que este ángulo aquí, este medio ángulo o medio giro, equivale a 180 grados. Y yo le puedo quitar este pedazo que corresponde al ángulo teta. Si yo se lo quito, me queda alfa. Pues bien, entonces alfa será igual a 180 grados menos 21,8 grados, lo cual equivale a 158,2 grados. Vamos con el C. En el C, el vector va a quedar ubicado en el tercer cuadrante. Está el menos 2,6. Ahí está. Bien, entonces debemos encontrar la magnitud del vector C y este ángulo que se forma acá. Sino que el tangente inversa me va a dar es este angulito que observamos aquí, este ángulo teta. Bien, pues vamos a encontrar con la ayuda de ese triángulo, que es un triángulo rectángulo, la hipotenusa, que viene a ser la magnitud del vector C. Y los catetos valen 6, que es la distancia desde acá hasta acá, y 2, que es la distancia desde el 0 hasta el menos 2. Entonces C es igual, de nuevo, aplicamos teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de 2 a la 2 más 6 a la 2, eso es igual a la raíz cuadrada de 40, que nos da 6,32. Ya con eso tenemos nuestra magnitud. Ahora, el ángulo, recordemos que vamos a encontrar inicialmente es este de acá, teta. Bien, teta es igual a la tangente inversa de la componente en y del vector C sobre la componente x del vector C. Y vamos a reemplazar los datos. La componente en y del vector C vale menos 6, que es esta de acá, y la componente en x vale menos 2, que es esta de acá. Bien, metemos este dato con la calculadora y esto nos da 71,56 grados, que es este ángulo de acá. Es este. Bien, ¿cómo vamos a encontrar a alfa? Pues bien, alfa será igual a 180 grados. Claro, que es este pedazo que va desde acá hasta acá. Todo este ángulo ya. Y como teta se me está pasando, perdón, como el ángulo alfa se me está pasando de 180 grados, le voy a sumar este otro pedazo que equivale a teta. Por esa razón, esta expresión acá. Entonces alfa es igual a 180 grados más 71,56, que fue lo que encontramos. Y esto nos da un ángulo de 251,56 grados. Ahora, en el caso que esté en el cuarto cuadrante, que es este cuadrante de aquí, tenemos lo siguiente, y es el vector con las coordenadas 4, menos 2, vamos a encontrar la magnitud del vector t, y el ángulo que debemos encontrar es este. Nuevamente, la tangente inversa me va a dar este ángulo que está aquí. Fijémonos entonces en ese triángulo rectángulo cuyo catetos valen 4 y 2, y la hipotenusa es lo que vamos a encontrar. Entonces, de nuevo, teorema de Pitágoras, ¡tan! Va a ser la magnitud de D es igual a la raíz cuadrada de 4 a la 2 más 2 a la 2. Metemos estos datos en la calculadora y eso nos da 4,47. Este no da en grados porque es una longitud, perdón. Ahora, el ángulo teta va a ser igual a la tangente inversa de la componente en y del vector D dividido la componente en x de ese mismo vector. Reemplazamos los datos, esto va a ser menos 2 sobre 4. Metiendo los datos en la calculadora nos da menos 26,56 grados. Pero entonces alfa en este caso ¿a qué será igual? En este caso alfa va a ser entonces a todo el giro completo recordemos que vale 360 grados, le vamos a encontrar este pedacito que encontramos que vale teta. Entonces sustituimos los datos. 360 grados le voy a quitar 26,26 grados y esto nos da un ángulo de 333,64 grados. Entonces aquí ya tenemos nuestro argumento y nuestra magnitud. Así es como se hace. Muchas gracias por la atención prestada, muchachos.